Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Gabriel García y esto es Adrenergia Médica. En esta ocasión les estaré hablando un poco sobre la apnea del sueño, o también conocida como síndrome de apnea-hipopnea del sueño. Ahora bien, antes de definir qué es la apnea del sueño, debemos hacer un breve repaso anatómico del aparato respiratorio, teniendo en cuenta que el aparato respiratorio está compuesto por dos elementos fundamentales que van a ser las vías respiratorias, que estas se van a encargar de permitir el paso del aire hacia el organismo, y también vamos a tener los pulmones, que va a ser el centro respiratorio de esta. Ahora, muy bien, tenemos el aparato respiratorio y lo podemos dividir en dos porciones. Vamos a tener el aparato respiratorio superior y el inferior. El superior va a estar constituido por lo que son las fosas nasales, la faringe y la laringe. Aquí vamos a tener que la faringe se va a encontrar posterior a las fosas nasales y se va a comunicar con la laringe, o sea, va a permitir el paso de este aire de faringe a laringe. La faringe por lo general es muy rica en glándulas linfáticas, mientras que la laringe está compuesta por cartílago y es de vital importancia, ya que en ella encontramos las cuerdas vocales. Ahora bien, vamos con el aparato respiratorio inferior. Este va a estar constituido desde la tráquea, aquí tenemos la tráquea, y va a pasar bronquios, bronquiolos y los pulmones. Esta va a ser la parte inferior de este aparato. Ahora bien, también podemos definir o clasificar o dividir el aparato respiratorio según dos zonas que tiene él, que va a ser la zona de conducción y la zona de respiración. En la zona de conducción, esta va a estar constituida por diferentes cavidades y por una serie de tubos que van a estar interconectados desde afuera hacia los pulmones. Ahí vamos a tener las fosas nasales, vamos a tener la faringe, la laringe, vamos a tener la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, hasta los bronquiolos terminales, que estos se van a encargar de humectar y calentar la sangre para después conducirla hacia los pulmones. El volumen de aire que se encuentra en esta zona de conducción lo vamos a definir como espacio muerto anatómico. Ahora bien, en la zona respiratoria, que sería la segunda zona, esta va a estar compuesta por tejidos del pulmón, y esta se constituye por tanto los conductos y sacos alveolares como los alvéolos. Aquí se va a dar el proceso del intercambio gaseoso. Ahora bien, la circulación de este aire que se va a dar en el aparato respiratorio por estos conductos va a estar determinado por las diferentes presiones que se van a presentar, ya sea las que se presentan en la atmósfera y en los alvéolos pulmonares. Durante el proceso de la respiración, que debemos tener en cuenta que está la inspiración y la expiración. La inspiración, cuando se contrae y ascienden las costillas, la caja torácica, y la expiración, que es el proceso de la relajación, cuando desciende y vuelve a su lugar normalmente. Debemos tener en cuenta las funciones del aparato respiratorio, que se va a encargar de proporcionar oxígeno hacia la célula y de retirar el dióxido de carbono del cuerpo. También tenemos que el aparato respiratorio o la respiración está compuesta por cuatro componentes que son vitales. Que tenemos la ventilación pulmonar, que ya se va a encargar del flujo tanto de entrada y de salida del aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. También tenemos la difusión tanto de oxígeno y de dióxido de carbono entre los alvéolos pulmonares y la sangre. Tenemos el transporte de oxígeno y dióxido de carbono y los líquidos corporales en las diferentes células de estos tejidos corporales. Y por último tenemos la regulación de la ventilación. Ahora bien, si podemos definir qué es la apnea del sueño. La apnea del sueño la podemos definir como un síndrome o una enfermedad que va a estar caracterizada por episodios repetitivos de obstrucción total o parcial de las vías respiratorias superiores. Esto se va a ocasionar durante el sueño. Esta oclusión va a estar dada por un colapso inspiratorio de las paredes de justamente la faringe. Debemos tener en cuenta, como ya se los mencioné, que esta puede ser una obstrucción tanto total como parcial. Cuando hablamos de una obstrucción total, nos estamos refiriendo a una apnea que se define como la ausencia del flujo aéreo, sea en nariz y boca, durante 10 segundos. Si hablamos de una parcial, estaríamos hablando de una hipopnea, que la vamos a definir como la disminución total o igual al 50% del flujo aéreo durante 10 segundos, pero esta va a tener la característica de que va a estar acompañada por una saturación arterial mayor al 3% y de microdespertares. Ahora bien, vamos a clasificar las apneas del sueño. La podemos clasificar como apnea obstructiva, central y mixta. La obstructiva va a ser la más frecuente y está el
el flujo aéreo va a ceder por una obstrucción que se va a ocasionar en la vía aérea superior, justamente a nivel de la orofaringe. Esto va a ocasionar movimientos toracoabdominales durante la apnea. En el caso de la central, tenemos que en la central el flujo cesa por una ausencia transitoria del impulso ventilatorio central y no ocasiona movimientos toracoabdominales durante la apnea. Mientras que en la micta tenemos que la micta va a estar constituida por episodios centrales y por un componente obstructivo. También podemos definir las apneas según la gravedad del índice de apnea-hipopnea por hora de sueño, donde vamos a tener la leve, que es de 5 a 15, vamos a tener la moderada, que es de 15 a 30, y vamos a tener la grave, que es de más de 30. Ahora bien, vamos a hablar sobre la epidemiología de esta patología, donde según estudios que se han realizado se tiene una prevalencia en la población adulta del 5%, en la población pediátrica del 2%, teniendo en cuenta que este 5% de la población adulta se suele presentar y es más frecuente esta patología en hombres y suele aumentar su frecuencia con la edad. En mujeres se suele presentar más que todo en la edad posmenopáusica de las mujeres. También cabe destacar que esta patología es la tercera patología respiratoria más frecuente después del asma y del EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También destacamos que la mortalidad de esta patología está debida a las complicaciones que pueden ser cardiovasculares y por accidentes, que pueden ser accidentes caseros, accidentes de tránsito, accidentes laborales o industriales. Ahora bien, hablando un poco sobre la etiología de esta enfermedad, tenemos que esta enfermedad, los factores principales o que van a predisponer o sus causas más frecuentes van a ser la obesidad y van a ser las malformaciones craniofaciales, que estas van a ocasionar una alteración anatómica de la vía aérea. También tenemos que tener en cuenta otros factores como pueden ser el tabaquismo, como pueden ser las endocrinopatías, que tenemos el hipertiroidismo, y tenemos la acromegalia, en las patologías nasales como la rinitis alérgica, tenemos la desviación septal, tenemos la hipertrofia amigdalina obstructiva. En otros casos tenemos, como ya lo había mencionado, las mujeres en su edad posmenopáusica, que se dice que es por una alteración hormonal. También debemos tener en cuenta las personas que presentan patologías de base que pueden predisponer a un alto riesgo del síndrome de apnea-hipopnea del sueño, como puede ser la hipertensión arterial, la diabetes, la hiperlipidemia, la insuficiencia cardíaca, entre otras. Ahora bien, hablamos un poco sobre las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Esta enfermedad va a estar caracterizada por una triada clínica que va a estar compuesta por ronquidos crónicos, por apneas presenciadas y también por una somnolencia diurna excesiva. Muchos se preguntarán qué es esta somnolencia diurna excesiva. Es el exceso de sueño que se presenta en la persona y un cansancio que siempre va a presentar. ¿Qué va a ocasionar aquí? Pongamos un ejemplo, que yo pueda estar conduciendo, pueda estar leyendo un libro, pueda estar estudiando y la persona en cualquier momento inconscientemente puede quedarse dormida. Entre las otras manifestaciones clínicas vamos a tener que va a ocurrir una interrupción de la recuperación del sueño de la persona, va a ocasionarse cansancio, una cefalea matutina, en ocasiones se da alteraciones de la conciencia y de la memoria. Muchos pacientes presentan una queja de disnea al despertar y son muy comunes las arritmias cardíacas en este caso, empezando por una bradicardia moderada con una elevación de la presión arterial durante la apnea y por último con una taquicardia cuando se reanuda la respiración. Ahora bien, vamos con lo que es la fisiopatología de estas apneas, donde tenemos que en la apnea obstructiva esta se va a dar por su obstrucción, va a estar dada por la presión faríngea subatmosférica que va a estar ocasionada durante el proceso de la inspiración. ¿Qué va a pasar aquí? Esta presión va a vencer la presión que forman los músculos dilatadores y abductores de las vías aéreas superiores, y esto puede estar condicionado por alteraciones ya sean anatómicas como la obesidad o la hipertrofia amigdalina obstructiva, o también como funcionales como puede ser el aumento del tono muscular. También tenemos que en este caso va a ser primordial y va a ser de gran importancia el movimiento posterior de la lengua y del paladar posterior de la faringe, con una oclusión nasofaringe y orofaringe. También debemos tener en cuenta que en la apnea obstructiva se va a ocasionar un aumento de los movimientos toracoabdominales que van a ocasionar
microdespertar en el paciente, y esto ocasiona una fragmentación excesiva del sueño, ocasionando una disminución de las fases 3 y 4 específicamente del sueño. En el caso de la apnea central tenemos que esta va a estar dada por varios mecanismos fisiopatológicos, donde uno de ellos tenemos que es el deterioro del control metabólico, o también podríamos decir de los músculos respiratorios, que esto va a estar dado por los síndromes de hipoventilación alveolar primaria y secundaria, y por la debilidad de los músculos respiratorios. Aquí se va a ocasionar una hipoventilación alveolar crónica con una hipercapnia que se va a presentar más que todo durante el día, específicamente durante el sueño. Por otro lado tenemos otro mecanismo que va a ser el de las fluctuaciones transitorias o la inestabilidad del impulso respiratorio, que esta va a ser la más frecuente de la apnea central y va a estar ocasionada, va a estar dada por una respiración periódica, es decir, una respiración que va a ser creciente y decreciente por el impulso central respiratorio que se va a ocasionar, y esta se suele dar más que todo durante el comienzo del sueño. En el caso del diagnóstico de esta enfermedad, tenemos que el diagnóstico, o lo que vamos a utilizar principalmente, va a ser la polisonografía, que esta va a ser un estudio que va a medir durante el sueño parámetros ya sean cardiorrespiratorios, como pueden ser el flujo aéreo, o puede ser la saturación de oxígeno, y también parámetros neurofisiológicos. Debemos tener en cuenta que aquí también debemos hacer en el diagnóstico una buena inspección física en el paciente, y debemos tener en cuenta los signos que se van a apreciar durante esta inspección que vamos a realizar al paciente. También se debe tener en cuenta si se presenta algún síntoma de la triada clínica de esta enfermedad, como ya se las nombré, que eran los ronquidos crónicos, las apneas presenciadas y la somnolencia diurna excesiva. Ahora bien, por último vamos con lo que es el tratamiento de esta enfermedad. El tratamiento de esta enfermedad está basado en un tratamiento no farmacológico que va a estar constituido por medidas generales sobre los factores predisponentes de esta enfermedad o los factores de riesgo, como pueden ser la mejoración del flujo aéreo, la mejoración de la respiración, en pocas palabras, la reducción del peso. Vamos a tener también el evitar el consumo excesivo del alcohol y de los fármacos que puedan ser tanto sedantes como hipnotizantes o los hipnóticos. También debemos tener en cuenta que la prueba o el tratamiento específico que vamos a utilizar para esta patología va a ser la CPAP. ¿Qué va a ser la CPAP? Esta va a ser una presión positiva continua de la vía aérea. Esto se va a prácticamente utilizar con una máscara facial, y va a estar dada en los pacientes con síndrome de apnea hipopnea del sueño sintomático. Ahora, hablando sobre un tratamiento farmacológico, actualmente no se conoce un tratamiento farmacológico para la apnea del sueño. No se ha encontrado un tratamiento que sea totalmente eficaz, o un medicamento para las apneas y las hipopneas. Por último, vamos a tener aquí en este tratamiento las intervenciones quirúrgicas o la cirugía, donde vamos a tener la cirugía bariátrica, que esta va a estar dada más que todo en las personas obesas. Vamos a tener la traqueotomía, que esta va a ser, aunque pueda ser una cirugía que pueda ser muy descongestionante y muy buena, esta no se suele utilizar mucho en el caso de apnea del sueño, nada más de que la apnea sea muy, digamos que muy grave. También tenemos lo que sería la osteotomía maxilomandibular. Bueno, esto fue todo sobre la apnea del sueño. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.